Hola, buenas tardes, yo soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy quiero hablarles acerca de cómo convivir en pareja. El vivir con tu pareja por primera vez es algo que realmente implica un gran cambio, dado que, como lo he mencionado anteriormente, cada persona tiene una perspectiva, tiene una manera de ser. Entonces, implica esto precisamente el quizá cómo nos vamos a acoplar. Cuando realmente tomamos esta decisión, es importante que podamos nosotros analizar las ventajas, pero también los posibles conflictos y que precisamente sea una decisión, y aquí es algo muy importante, que sea porque es algo que yo quiero y no porque es algo que prácticamente me están imponiendo o porque quizá mi pareja me pudo llegar a decir que si no vivimos juntos, entonces la relación se termina, porque estamos prácticamente hablando también ya en ese punto de chantaje emocional. Entonces es importante, recalco que cuando nosotros tomemos la decisión de vivir con nuestra pareja, sea porque yo así lo he decidido y esto no va a ser influenciado por nadie más. ¿Por qué? Porque precisamente si tomamos una decisión y es lo que nosotros queremos y nuestra pareja igual, entonces eso nos va a ayudar a que la convivencia sea sana. Existen también varios puntos o pautas que precisamente nos pueden ayudar a esto, dado que el hecho de, menciono de nuevo, vivir por primera vez suele ser algo diferente, algo también quizá que nos cause temor, porque precisamente implica el que yo cambio, modifique algunas cosas. Ojo, estos cambios o estas modificaciones jamás deben de implicar un conflicto o que yo deje de hacer o ser. Entonces, aquí precisamente es un paréntesis que es importante establecer, dado que a veces muchas personas suelen confundir el hecho de vivir con alguien implica que tengo que dejar de ser porque ahora me voy a enfocar en mi pareja, y esto no es así, porque precisamente yo puedo seguir realizando las cosas, las actividades que a mí me gustan, pero también ahora incluir a mi pareja en esto, y claro, siempre también respetando a las actividades que él haga de manera independiente, así como las mías. Entonces eso es un punto también muy importante que hay que destacar dentro de esto, ¿ok? Y como les mencionaba, algunas de las pautas que precisamente nos pueden ayudar es, como punto número 1, hablando en sí del hogar. Cuando nosotros llegamos precisamente a ese lugar en el que hemos elegido, quizá nos vayamos a sentir en un inicio desconcertados, o a veces pudiera pasar que hasta incómodos, pero también emocionados y felices. Entonces, parte importante de que ese lugar también lo sintamos como un hogar es precisamente desde cosas básicas, pero que no debemos pasar por alto. El hecho de acomodar las cosas, la decoración, quizá no necesitamos, como siempre yo les he mencionado, utilizar o comprar cosas, sino que quizá las cosas que tenemos o entre los dos podemos elegir, y que cada quien nosotros podamos precisamente adecuar ese lugar, ese hogar, y que se sienta precisamente como eso, como un hogar que estamos formando las dos personas. Aquí hay que tener en cuenta precisamente los gustos de ambos, y básicamente en este y en la mayoría de los puntos se toma en cuenta eso. Quizá a mí me gustan ciertas cosas y a mi pareja otras. Lo importante precisamente es que podamos llegar a un acuerdo para que los dos al final lo que se elija nos agrade a ambos. Como punto número 2 tenemos las tareas o actividades de la casa, y este punto, créanme, genera demasiados conflictos. ¿Por qué? Porque a veces quizá viviendo solos pues estábamos acostumbrados a hacer o no hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a compartir nuestra vida, a vivir con nuestra pareja? Entonces a veces eso nos genera conflictos. ¿Por qué? Porque quizá yo no estaba acostumbrada a cocinar, a lavar, a hacer las diversas actividades. Entonces, quizá mi pareja sí.
Entonces aquí lo importante es que precisamente puedan llegar a acuerdos y que cada quien conozca quizá el qué o el por qué no le agradan ciertas cosas a realizar, precisamente para que esto luego no se vuelva un conflicto y empiecen precisamente los clásicos reclamos. Tú no haces nada, jamás me ayudas, no me apoyas, eres un flojo, eres floja, etc. Entonces es por eso que es importante que nosotros podamos darnos la oportunidad de organizarnos, porque este es punto clave precisamente para las actividades del hogar y que así o no se nos junten o también no nos generen conflictos. Otro punto importante y como punto número 3 es compartir tiempo en el hogar. Es importante aquí precisamente que el hogar no lo veamos simple y sencillamente como el lugar en el que llegamos, comemos, dormimos y ya, sino también es un lugar en el que debemos de sentirnos cómodos, seguros, tranquilos, un lugar en el que sabemos que al llegar ahí básicamente podemos estar tranquilos, sin preocupaciones, sin situaciones que sean de conflicto. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros, la mayoría de las personas, la idea que maneja es quiero llegar a casa, quiero estar tranquilo, quiero estar cómodo y demás. Entonces debemos de precisamente no tratar que ese lugar o ese espacio para nosotros sea de conflicto. Por eso es importante que podamos darnos la oportunidad de compartir con nuestras parejas actividades del hogar y no solamente enfocarnos. También algo importante solamente es en comer o en cenar o compartir solo el desayuno, sino también podamos realizar otro tipo de actividades. Aquí también cabe destacar que se entiende que por trabajo y demás a veces no vamos a coincidir y es entendible, como siempre les he dicho a mis parejas, pero hay algo importante que debemos de tomar en cuenta, es que así tengamos 5, 10, 15 minutos, el tiempo que nosotros tengamos precisamente podamos invertirlo en que poder realizar algo o alguna actividad con mi pareja, o el tener una charla o una plática amena, algo que precisamente pueda ser diferente, porque a veces también eso nos llega a caer en básicamente lo mismo, se vuelve tedioso, se vuelve hasta aburrido. Entonces es importante también dentro de eso cuidar esos pequeños momentos con nuestra pareja. Y este punto va enlazado al siguiente, el hecho de tenerlo en cuenta. En algunas ocasiones también vamos a querer hacer actividades de manera independiente, y si yo también sé que a mí me gusta realizar mis propias actividades, es importante que eso lo tengamos en cuenta, dado que el hecho de vivir juntos, ojo, no implica hacer todas las actividades juntos, porque eso luego suele ser el conflicto de las parejas que en un inicio se suelen juntar o deciden vivir juntos. Entonces es importante que dentro de este punto de el vamos a vivir juntos, cada quien también pueda realizar sus cosas de manera independiente, así como también no solamente cosas o actividades que ellos tengan dentro del hogar, sino actividades que los distraigan. Aquí entonces debemos de tomar en cuenta precisamente eso. Repito, el hecho de que como pareja podamos compartir cosas y actividades, pero también podamos hacerlo de manera individual. Y esto también a la vez nos puede llevar a ciertos errores o ciertas situaciones que nos pueden hacer caer en conflictos cuando decidimos por vivir por primera vez con nuestra pareja. El punto número 1 va a ser imponer mi punto de vista. Repito, cada quien tenemos una manera, una perspectiva de ver las cosas, y a veces esto viene de mamá, abuelas y demás, de la familia. Pero algo importante es que no se trata de que ahora yo llego o estamos viviendo juntos y ahora se va a hacer lo que yo diga o lo que yo quiera o viceversa, sino respetar también precisamente lo que piensa, lo que quiere mi pareja, y así entre los dos podamos llegar a acuerdos, establecer límites y demás para que, repito, la convivencia sea sana. Otro aspecto también es el exceso de la rutina. A veces, y quizá ustedes se identifiquen con esto, llega un punto en el que estamos ambos en casa y sabemos que es o televisión o cenar exclusivamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo hacemos día a día y se vuelve una rutina y llega a ser
tedioso, aburrido, y es por eso que se desencadenan otros problemas más, así como también prácticamente inclusive nos llega a afectar en nuestra vida sexual. Entonces es por eso que es importante que nosotros nos demos la oportunidad de encontrar otras cosas, otras actividades que podamos establecer con nuestras parejas, prácticamente encontrar algo novedoso y que también quede algún punto para algo sorpresivo, y esto es en todos los aspectos, ¿ok? Otro punto también, y este es muy frecuente en los errores, es la mala comunicación, y esto también nos puede llevar, como lo he mencionado en muchos de mis videos relacionados o enfocados en las parejas, el hecho de que no haya o no exista una buena comunicación, una comunicación asertiva nos puede dar muchos conflictos con ellos. Entonces es importante que nosotros podamos aprender desde un inicio, en ese punto dado que estamos iniciando nuestra vida, estamos tomando esa decisión de vivir con esa persona, es importante que nos demos la oportunidad de poder decir o expresar lo que yo pienso y lo que yo siento, tanto en cosas positivas o que me agraden, o tanto en cosas como negativas, que en ese punto serían cosas que no me gusten o no me agraden. Aquí también algo importante es que no es necesario esperar, claro está, hasta que yo viva o decida vivir con esa persona, sino desde el noviazgo es importante que nosotros podamos darnos la oportunidad de trabajar esto. Pero hablando en este punto, con más razón, si ya decidimos vivir con esa persona, entonces es importante que podamos aprender a comunicarnos, a expresar lo que sentimos, y que esa comunicación siempre tratemos de que sea de una manera asertiva. Es importante también cuidar las palabras. ¿A qué me refiero con esto? A veces nosotros solemos decir algo o expresar algo que a veces llega a sonar un tanto a mandato, o de tienes que hacerlo sí o sí. Entonces es importante también cuidar esos aspectos. Quizá nuestra pareja no nos diga nada de manera inmediata, pero sí le genere conflicto, y no nos lo diga porque para él piensa que si lo menciona, o ella piensan que si lo mencionan vamos a pelear. Entonces es por eso que es importante que a veces dejamos pasar las palabras clásicas, por favor, gracias, porque precisamente damos por hecho muchas cosas. Entonces si realmente nos diéramos la oportunidad de cuidar y también seguir implementando estas palabras, créanme que serían muchos puntos que nos ayudarían precisamente a la convivencia con nuestra pareja. Como siguiente punto, la paciencia. Debemos de tomar en cuenta que quizá pudiera ser que para uno de los miembros ya haya vivido con alguna pareja anterior y quizá la otra persona no. Entonces pudiera ser que le causara cierto conflicto porque precisamente apenas está dándose la oportunidad de convivir o brindar su tiempo, actividades y demás. Como mencioné, este proceso implica un cambio. Entonces significa que cada persona lo va a vivir de una manera diferente. Es por eso que, repito, la comunicación es importante. Aunque sean personas que también ya anteriormente hayan vivido con alguien más o que ninguno de los dos haya vivido con alguien, siempre es importante que si algo quizá no nos gusta o quizá lo vemos que está mal o nos gustaría que fuera diferente o no me siento cómoda o no me siento cómodo, podamos expresárselo a nuestras parejas. ¿Por qué? Porque quizá si yo no lo menciono, la otra persona recuerda, lo da por hecho y al final también no va a saber cómo se siente mi pareja y qué pasa, dejamos que precisamente pase el tiempo y se van acumulando esas tensiones, esos conflictos y hasta que llega el punto que ya es insostenible y se detona aún con mayor intensidad los problemas. Entonces, y para último punto es la aceptación. Debemos de saber y tener en cuenta que, repito, cada persona es diferente. Entonces vamos a tener ciertas virtudes y ciertas habilidades y otras quizá, en otras cosas quizá no tanto. Entonces es importante que nosotros podamos aceptar a nuestra pareja. Quizá en este punto me puedo enfocar un poco más también en algunos conflictos que se dan de una manera muy cotidiana, que quizá mi pareja no cocina o pues no sabe planchar bien la ropa o
Algo que quizá nosotros o ustedes que escuchan en este momento pueden decir, bueno, realmente es algo muy cotidiano, es algo muy clásico, pero créanme que en consulta se ve muy a menudo esas quejas. Entonces, realmente aquí, como siempre yo les comento, es importante que nosotros nos demos la oportunidad de platicar con nuestra pareja, de que realmente pueda saber qué es lo que me agrada, qué es lo que no, qué es lo que sí sé hacer, qué es lo que no, en qué nos podemos apoyar mutuamente, porque recuerden que uno de los pilares de las relaciones precisamente es la comunicación. Entonces, y con esto me voy a despedir del video del día de hoy y que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.